Bienvenidos a Marí Cocina. En este video les compartiré la receta de unas ricas hojarascas. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Esta es una receta muy sencilla y se puede hacer a mano o en batidora. Yo en esta ocasión la voy a hacer en batidora. Primero vamos a poner en el tazón de la batidora la manteca vegetal, la manteca de cerdo y el azúcar y vamos a cremar por aproximadamente 2 minutos. Yo estoy haciendo una cantidad muy pequeña, solo 250 gramos de harina. En caso de que deseen hacer más, solo vayan duplicando las cantidades. Existen muchas recetas de hojarascas, yo he probado con varias, pero les aseguro que esta es una de las más ricas y fáciles que he hecho. Ahora vamos a agregar la leche clavel y el extracto de vainilla y continuamos batiendo por otros 2 minutos aproximadamente. La leche clavel le da una textura y un sabor muy especial a esta receta. Aquí tenemos la harina y le vamos a agregar la cucharada de canela molida y voy a mezclar con este tenedor hasta integrar todo muy bien. Enseguida agregaremos estos ingredientes secos a la mezcla de manteca con azúcar que tenemos acremada en la batidora. Vamos a revolver hasta que se haga una masa homogénea y se despegue de las paredes. Una vez que ya está lista, detenemos la batidora. Nos debe quedar una masa sumamente suave. La juntamos con las manos para formar una bola. Miren qué esponjosa se siente. Recién terminada de amasar, tiene una textura demasiado suave. Hay que dejarla reposar aproximadamente 20 o 30 minutos y pasado ese tiempo estará más firme. Ya tengo el horno encendido a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Voy a preparar estas charolas con papel para hornear. Ya pasaron 20 minutos, la masa ya está lista y más manejable. Vamos a poner un poco de harina sobre una superficie muy limpia para empezar a extender la masa, que aún es muy suave pero un poco más firme que cuando terminamos de batirla. También vamos a enharinar el rodillo. Este rodillo tiene aros de diferentes medidas para el grosor de la masa. Ya lo tengo acomodado para dejar la masa de 6 milímetros aproximadamente. Ustedes lo pueden dejar del grueso que les guste. Vamos poniendo un poco más de harina en la superficie y en el rodillo conforme la vayamos necesitando. La masa se puede quebrar al manejarla debido a lo suave que es, pero por lo mismo es muy fácil volver a pegarla y ya hechas las hojarascas no se nota. Dividí la masa en 2 partes para que me sea más fácil manejarla. Ya que extendimos la masa y la dejamos al grosor que deseemos, vamos a empezar a formar las hojarascas con el cortador que tengamos.
En caso de que no tengan cortador, se pueden cortar con cualquier vaso, tapita o recipiente del tamaño que les guste. A mí me gusta hacerlas pequeñas. Este cortador mide 4.5 centímetros. Les recomiendo que vayan marcando las hojarascas lo más pegadas posibles para aprovechar la masa. Con mucho cuidado vamos a ir retirando los sobrantes de masa que vamos a volver a juntar y amasar para hacer más hojarascas. Me voy a ayudar con esta pequeña espátula para despegarlas e irlas pasando a las charolas donde las voy a hornear. Como estas galletas no llevan levadura ni polvo de hornear, no crecen, así que podemos acomodarlas relativamente cerca en las charolas. Yo dejo una pequeña separación para poderlas checar cuando están en el horno. Las levanto con mucho cuidado con una pequeña espátula cuando han pasado aproximadamente 10 o 12 minutos para ver qué tal se ven. Ya tengo las charolas listas, es momento de llevarlas a hornear. Dependiendo de cada horno, pueden tardar entre 10 y 15 minutos. Voy a preparar el azúcar con canela para revolcar las hojarascas cuando salgan del horno. La canela es al gusto, pero les recomiendo no poner tanta ya que su sabor es muy fuerte. Ya salieron del horno, están ligeramente doradas. En mi caso tardaron 14 minutos. Ahora las voy a revolcar en azúcar. Esto debe hacerse cuando aún están calientes para que se les pegue mejor el azúcar. Solo hay que hacerlo con cuidado para evitar que se rompan. Si gustan, también las pueden dejar reposar unos 3 o 4 minutos antes de ponerlas en el azúcar. También voy a revolcar unas en una mezcla de moca que me quedó de otra receta. También quedan súper ricas ya que esta mezcla lleva aparte del azúcar y la canela, cocoa y café. Ahora vamos a los resultados. Este es el resultado, unas riquísimas hojarascas muy fáciles de hacer. Esta es una receta que rinde mucho y los ingredientes son pocos y económicos, incluso la pueden hacer para vender. Las hojarascas quedan realmente deliciosas, espero que se animen a prepararlas. Voy a partir una para que la puedan apreciar mejor. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.